Los misterios del reino. Las parábolas de Mateo 13, 1 al 50. Capítulo 4. Dos resultados. La parábola es la de la levadura e inicia diciendo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Algo que no contó el Señor. La levadura, mezclada con la harina, se deja reposar y crece en volumen. Luego, la masa se mete a un horno muy caliente. Allí, la levadura es eliminada y entonces ya sale el pan rico en sabor, nutritivo y sano para el cuerpo. Algo que notar en las parábolas. Las lecciones de las primeras 6 parábolas vienen en pares. Primer par, se sembró buena semilla, por eso Dios espera fruto abundante, la parábola del sembrador. Fruto que no sea vano, la parábola del trigo y la cizaña. El evangelio crecerá y llenará la tierra, pero habrá 2 clases de cristianos: la semilla de mostaza, y la cristiandad necesitará ser probada por fuego, la levadura y la harina. Las 2 siguientes, que veremos más adelante, nos hablan de algo por lo que se da todo lo que se tiene. La 5 sería: Cristo dio todo por salvarme, el tesoro escondido. Y la 6, ¿cuánto valoro yo lo que Cristo hizo por mí? La perla de gran precio. Regresemos a la 4ª parábola. Puntos que resaltar. La mujer tomó levadura, la escondió en 3 medidas de harina y se leudó toda la masa. Y añadimos: se dejó reposar, creció, se metió a un horno de fuego para obtener un pan de grato olor, puro y nutritivo. La aplicación. Las parábolas 3 y 4 no fueron explicadas por el maestro. Por lo tanto, nos toca a nosotros encontrar su aplicación apoyándonos en otras partes del Nuevo Testamento. Y en el caso de la 4ª parábola, terminar el proceso que se inició, es decir, la elaboración de un pan leudado. Estos detalles ya los presentamos. Nos toca investigar
¿Cuáles son los resultados? El reino de los cielos es semejante a la levadura. La Biblia dice con claridad que la levadura habla de malicia, intenciones malas y de maldad. El resultado de promover esas intenciones malas. Y lo contrasta con panes de sinceridad. Fuera, adentro, somos idénticos. Dios nos ve y nos conoce. Y esto es lo que resulta cuando la levadura es eliminada. Encontramos algo de esto en 1 Corintios 5, 8. Que tomó una mujer. La Biblia cita a Jezabel, mujer que incitaba a Acab, rey de Israel, a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Así lo dice Primera de Reyes 21, 25. Y la relaciona con lo que hoy enseña y seduce a los siervos de Dios a tomar caminos que ante Él, ante Dios, son pecado. Y escondió en 3 medidas de harina. La harina nos habla de algo puro y saludable que se obtiene después de la selección y la molienda del grano de trigo. El Señor Jesucristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Su sufrimiento y su muerte, y antes de eso, sus 30 o más años en que fue probado, son el fundamento para sugerir o llegar a la conclusión que la harina nos está hablando precisamente de ese mucho fruto. Y ese mucho fruto es la iglesia de Cristo. Pues fue hasta la muerte y muerte de cruz para ganarla y hacerla su esposa. Con este fin, dejó el mensaje de la cruz en boca de los suyos, pues dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. 3 medidas de harina. El apóstol Pedro fue llamado por Dios a presentar el mensaje de la cruz a judíos, Hechos 2:14, samaritanos, Hechos 8:14, gentiles, Hechos 10:34. Pero la levadura entró entre los judíos como la necesidad de cumplir ritos para ser salvo. Entró entre los samaritanos, enseñándoles a pensar que el don de Dios se compra con dinero. Entró entre los gentiles, buscando convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pero, como Satanás no cambia sus tácticas, solo las mejora, esa misma levadura hoy sigue contaminando el mensaje del Evangelio por medio de, 1, enseñanzas que añaden a lo establecido por Dios, quien dijo que la salvación del alma es por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Cristo Jesús.
Romanos 3:25. 2. Mediante propuestas de hombres que toman la piedad como fuente de ganancia. El Señor Jesús fue claro al enseñar: de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Las contamina mediante conductas. Es el tercer caso. Conductas que Dios aborrece. Por eso leemos: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Santiago 4:4. Subrayo la palabra adúlteras, porque si ya se hizo un compromiso con Dios, hacer otro compromiso que no sea con Dios, la Biblia ya lo llama adulterio. Hasta que todo fue leudado, la acción de la levadura ha seguido y seguirá hasta el fin de la época de gracia. Pero hay esa sentencia de Dios. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas, versículo 11. Esto nos lleva a pensar en 3 historias: Caín, Balaam y Coré. ¿Qué errores cometieron? El camino de Caín ofreció del fruto de la tierra que había sido maldita por Dios. No usó, como su hermano Abel, la sangre de una víctima inocente para acercarse a Dios. Erró en su elección, hizo su capricho, despreció la sangre de un cordero y terminó siendo lanzado de la presencia de Dios. La historia la encuentran en Génesis 4, 3 al 14. El error de Balaam. Dios le dijo: no vayas. Pero cuando Balac le ofreció dinero, insistió en ir. Y entonces Dios le dijo: ve, pero dirás solo lo que yo te diga. Y fue pensando que podría ganar algún dinero. El dinero lo cegó. Pensó que podría maldecir lo que Dios había bendecido. Y sí, aprendió que Dios y su palabra son inmutables. Su historia está en Números 22, 5 al 38. La contradicción de Coré. Dios había elegido a Moisés como caudillo de Israel. Coré pensó que ya había gobernado Moisés suficiente tiempo. Quiso cambiar lo que Dios instituyó como sistema de gobierno para Israel. El que gobernaba era Dios, no Moisés. La soberanía de Dios se reconoce. La autoridad de Dios se respeta. Una orden de Dios no se contradice. Coré y los que con él se rebelaron contra Dios terminaron tragados vivos por la tierra. La historia está en Números 16, 1 al 35. Entonces, la levadura es como las doctrinas y enseñanzas que,
rechazan la virtud de la sangre de Cristo como el único medio de salvación. La historia de Caín. Desconocen lo establecido en las sagradas escrituras y proponen que se puede vivir sin cumplirlas. Balaam. Ignoran la soberanía de Dios y no reconocen al Señor Jesucristo como autoridad única y absoluta en sus vidas. La historia de Coré. En general, levadura es todo lo que corroe, contamina o contradice la salvación que es por gracia, lo que se establece en la palabra de Dios y la soberanía absoluta de Cristo. Necesidad, eliminar la levadura. Pero, ¿cómo? Para la elaboración del pan se usa un horno a muy alta temperatura, que leemos en la Biblia. El Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. También leemos que el apóstol Pablo, cuando estaba confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, les dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El momento de prueba es necesario. Dios, con este fin, permite las pruebas para separar los que tienen fe para preservación del alma de los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esas pruebas son como el horno de fuego que mata la levadura y purifica la masa. Dios le ha dado permiso a Satanás para probar la fe de sus hijos y así separar lo falso de lo fiel. Primero, lo hizo con torturas, la época de los Césares. Hoy lo hace con tentaciones, modas, placeres, costumbres y muchas cosas. Observa esto. Para que digas sí o no a Cristo, para que lo aceptes o lo rechaces, enfrentarás torturas que causan dolor al cuerpo o tentaciones que ofrecen placer al cuerpo, para que digas sí o no a Cristo. Que no te derrote Satanás. Mantente firme en la fe. Dios solo recibe a vencedores en su gloria. Vencedores, cosas que afectan tu cuerpo, como las torturas de antaño, cosas que son tentaciones, que también afectan tu cuerpo, pero porque le ofrecen placeres. Frente a esto, sé más que vencedor, porque Dios solo recibe a vencedores en su gloria, los que han pasado esas pruebas
que quitan la levadura y presentan una masa pura, perfecta, hermosa. Oremos. Dios nuestro, enséñanos que para probar nuestra fe le has permitido a Satanás muchas cosas. Sí, a veces son cosas que traen dolor, pero otras, ya las más comunes el día de hoy, son las que traen placer. Nuestra fe debe estar fundada en Cristo. Nuestro amor debe ser dado solamente a Él. Y si ya hicimos un contrato con Cristo de ser suyos y servirle, romperlo es duro para ti. Ay de ellos, escribiste en tu palabra, porque han seguido errores, han sido contagiados, contaminados, corrompidos por la levadura. Padre, cuídanos, danos la visión para no ser de estos y que nuestra fe sea firme. Queremos tener esa fe para preservación del alma. Lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.